Queridos amigos, ustedes han debatido sobre información en un país en donde el común denominador es la desinformación, porque se escamotea de la noticia cuando los medios directamente ignoran lo que está ocurriendo, suceden cosas que aquí no se publican, por sobreinformación de hechos triviales. Le doy un ejemplo. Hace pocos días, mientras se desarrollaba un acto de la Confederación General del Trabajo en el estadio de River Plate, unas 100.000 personas más o menos, el portal de web del diario más importante del país, del monopolio Clarín, presentaba en la tapa la historia de un pirómano que había quemado 3 cabecitas en el conurbano. Esa era la noticia que sobresalía respecto de un acto de la Confederación General del Trabajo con 100.000 asistentes. Por distorsión de la noticia, haciendo eje en algún aspecto poco trascendente o negativo de una noticia importante altamente positiva, por la creación falaz de la realidad, cientos de veces nos pasan esas cosas. Acaba de conocerse que las denuncias sobre interferencias a la señal de canal de cable TN en el año 2009, se hizo un terrible movimiento para denunciar la interferencia al canal, y pergeñaron de ese marco de la interferencia un esquema para denunciarlo al gobierno como responsable de esa interferencia. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi acaba de archivar esa causa porque logró demostrar que era un problema técnico y que el propio monopolio lo sabía. Esto, sumado a la saturación de temáticas o miradas negativas sobre la realidad, facilitado por la concentración de medios en manos de unos pocos que actúan de manera oligopólica, coadyuva a construir un estado de desánimo social que termina transformándose en malestar político. Creo entender que el deseo de este foro, y el nuestro en particular, es que esta realidad se transforme, que vuelvan las noticias, las buenas y las malas noticias, que se critique, pero que también se apruebe, que se controle, pero que también se acompañe. Allí es la valiosísima presencia de las agencias de noticias, a mi modesto entender, como el mejor ámbito para recuperar la defensa de la información. Vuelvo a insistir, el mejor ámbito para recuperar la defensa de la información. El único lugar de la cadena de medios en donde uno no puede renunciar a su condición de perseguidor, de quien persigue, de quien no deja un solo segundo de estar encima de la propia noticia. Nuestro país ha dado un paso muy importante con la sanción de la Ley de Medios Audiovisuales. Es el paso más importante hacia la democratización de los medios. Esto realmente va a permitir que todos tengan dónde expresarse, que todos tengamos voz, los que tengamos una verdad relativa del color blanco y la que tengan una verdad relativa del color negro. Esta es la verdadera forma de comprender las noticias y aprenderlas entre todos, porque la situación en la que nos encontramos con un monopolio que solo piensa per se, que esconde noticias y que tergiversa las otras, lo que están queriendo decirnos es cómo tenemos que pensar los otros. Y eso es lo que no estamos dispuestos a permitir. El rol de las agencias de noticias mundiales, entonces, se vuelve fundamental en la recuperación de un periodismo más profesional, teniendo en cuenta que a través de ellas se elabora y circula las 2/3 partes de la información del planeta. Pero además tienen la misión fundamental de contrapesar otros importantes poderes mediáticos circunstanciales que hoy operan corporativamente en el mundo. ¿Cómo es esto? Simplemente inaugurando canales de comunicación con todos los productores de información libre que se expresan a través de las redes sociales. Hoy millones de personas intercambian ideas, opiniones, noticias, investigaciones y juicios a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Nosotros hemos creado entre el grupo que componemos el gobierno un esquema de manejo de este tipo de noticias informal muy potente, muy potente. Nuestra presidenta tiene 150.000 followers desde el 3 de septiembre a la fecha. Y yo desde el 20 y pico de mayo a la fecha tengo casi 99.000 followers, más el ministro de Economía, más el canciller, más varios ministros, varios legisladores, con lo que logramos vencer esa parte de la barrera que nos impedía contar lo que nosotros hacíamos. No nos dejaban contar lo que nosotros hacíamos porque el monopolio, porque los que estaban cerca del monopolio conformando ese oligopolio particular, solamente publicaban lo que a ellos les parecía que tenía color u olor a lo que ellos imaginaban como serio para exhibir.
Las tan mentadas TICs han producido una verdadera revolución de la cual las agencias noticiosas debemos necesariamente hacernos eco y parte. Un nuevo acuerdo para la búsqueda de la noticia en la que los ciudadanos participen activamente será probablemente el inicio del futuro de las agencias noticiosas, aunque algunos añoren con razón la música sincopada de las teletipos. Pero hice una mención específica de las redes sociales porque creo que hasta ahí es el punto, y no más. Hasta ahí, hasta lo que se necesitó, y no más, no puede dar más. Entonces las redes sociales vienen a reemplazar a las agencias de noticias de ninguna manera. El que suponga que las redes sociales se llevan por delante, se fagocitan, se devoran a las agencias de noticias, no entendió nunca nada de la relación. Es imperiosa la presencia de agencias de noticias potentes, competitivas, decididas a dar la lucha, la discusión todos los días con hombres y mujeres formados para ello, que además puedan aportar en su pluma parte de su conocimiento y su análisis, que nunca podrá salir de una red social de esta característica. Pero aún haciendo una justa valoración de esas redes, nuestro deber entonces es recuperar por todos los medios la objetividad de la información, y creo que lo estamos haciendo, ese es el camino elegido. La seriedad y el respeto por el informado, tarea para nada menor, solo puede ser llevada a la práctica por los profesionales de la pluma y la palabra. Rol contundente de las agencias de noticias, fundamental rol de las agencias de noticias. Habrán apreciado que en ningún momento yo he hecho una diferenciación entre agencias públicas y entre agencias privadas, con objetivos distintos sin lugar a dudas, porque las privadas, ya lo definía Adam Smith hace 200 y pico de años en La riqueza de las naciones, uno invierte su patrimonio y arriesga su patrimonio en la búsqueda de la rentabilidad, y este es el mundo capitalista que la mayoría del mundo ha aceptado como tal, y a ese punto vamos. Pero nosotros tenemos agencias públicas y como responsable de alguna manera de la representación y del trabajo, por ser el responsable de medios y la cercanía con la agencia es prácticamente común, pegada, insistente. Nuestra tarea es la de generar una agencia de noticias que tenga muchísima más entidad, muchísima más potencia, muchísima más competitividad que una privada. Y no porque busque la rentabilidad, sino porque busca la noticia. Porque los periodistas que tenemos son los mejores y compiten de igual a igual con el otro. Porque el Estado debe transformarse en un operador insistente en que la agencia oficial tenga la estatura, la envergadura, la seriedad, el respeto por parte de la sociedad por generar todos los días la noticia y superar de alguna manera en primer lugar lo que nos hacen cuando nos traban la posibilidad de contar lo que realmente sucede, cuando es bueno y cuando es malo. Con el seguimiento persistente, la crítica honesta, la vocación sin límites y la seriedad de su análisis será lo que transformará lo que estamos haciendo. Creo que este tipo de foros es eso lo que estamos persiguiendo. Cuando decimos nos juntamos para hablar de agencias de noticias, asistíamos a ¿qué? ¿A la defunción de las agencias de noticias? No. Creo que es la mejor manera de ver en la cuna a un hijo de una nueva estructura, de una nueva realidad, de la superación de trabajos que en alguna manera dieron sus frutos para poder expresar con seriedad, con realidad, con verdadera honestidad patriótica lo que pasa en un país de todas las formas, para contar de la mejor manera, con los mejores profesionales y en la búsqueda de una competitividad objetiva, la posibilidad de demostrar que se puede hacer entre el Estado, una agencia oficial, sus periodistas y la realidad, un hecho fáctico contrastable con cualquier agencia privada en las mejores condiciones y sin ningún lugar a duda de que se está haciendo lo correcto. Y ese es el camino que hemos elegido nosotros y del cual nos vanagloriamos. Y que nosotros podamos estar en este momento, a partir de este momento, nuestra propia agencia siendo presidente de este foro, acompañando la transformación de este foro y fortaleciendo cada uno de los hechos es porque creemos fuertemente en la necesidad de la presencia, la acción, la actividad y el desarrollo de las agencias de noticias. Y no temerle a las redes sociales, porque se han ocupado de otro tema, porque han sido óptimas en el momento negro. Pero cuando estamos trabajando en serio, se necesita del que sabe hacer en serio de la cosa. Y la verdad cruda, por más que sea contada en forma directa, y se lo dice alguien que utiliza muchísimo, vuelvo a insistir, 99.000 followers en Twitter y 30.000 followers en Facebook, a mí me permiten hablar con propiedad de lo que les estoy contando. La verdad se puede contar cuando no solamente se le entrega al ciudadano común
la verdad relativa que uno puede obtener, más el análisis del profesional que para eso tiene su pluma, su voz y su estrategia para hacer conocer lo que está sucediendo. Entre todos podemos componer un todo genial, responsable y de nivel para hacerle llegar la información a nuestros conciudadanos. Bienvenidos a la Argentina, de todo corazón. Necesitaba expresar en este foro, donde estoy hablando al máximo nivel mundial seguramente de los que conocen lo que significa hacer conocer las noticias, vuelvo a insistir, de las verdades de un lado y de la verdad del otro, de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que tiene y de lo que no se tiene. Pero era importante que les contara lo que nos pasa y lo que nosotros sentimos, pero a su vez alentarlos con mi alma, porque creo que cumplen una función que es indelegable, una función irreemplazable, insustituible, y que quienes se han tomado el trabajo de venirse hasta esta bellísima ciudad de San Carlos de Bariloche no lo han hecho en vano, lo han hecho convencidos de que el desarrollo por delante es el del crecimiento de las agencias, el de fortalecimiento de las agencias, y en eso, aparte de lo que vaya a ser Sergio Fernández Noboa, elegido como presidente de este foro, nuestro gobierno en compromiso con esa actitud para garantizar que todo lo que salga tenga esa característica y fortalecer en el marco de los otros miembros, de los otros países miembros, todo lo que se pueda aportar de nuestra verdad relativa para la conformación, insisto, de una nueva forma de generar periodismo, de una nueva forma de revalorizar la tarea de nuestros periodistas y de un nuevo esquema que tiene que alumbrarse en América y en el mundo como la mejor forma de ver la estrategia de la opinión pública, del desarrollo de las noticias y de lo que prepara una estructura responsable del manejo de esa información que muchas veces no llegaba con la seriedad que merecía nuestra sociedad. Bienvenidos, disfruten nuestra Argentina, que Dios los bendiga y que tengan una vuelta a sus países. Gracias.